Hermanos, muy buenas tardes, o noches, para ustedes ya es noche. Tengo 6 de la tarde con 4 minutos aquí en el sur de California. Y bueno, hoy día es septiembre 20, exacto, septiembre 20 de 2022. Ahora, muy interesante, hoy día es martes. eh, Voy a hablar de un tema que tiene que ver con un tema muy importante que es parte prácticamente de la teología reformada. Se llama la justificación. Pero antes de eso, quiero decirles que hace unos 7 años es donde yo empecé este, diríamos, proyecto de estudio bíblico teológico del punto de vista reformado, con el propósito de educar a evangélicos sobre la fe reformada, la fe presbiteriana. Y realmente 7 años han pasado muy rápido. Y primeramente doy gracias a Dios que Él me ha podido ayudar a perseverar en continuar este trabajo, que no es nada fácil. Teología no es fácil porque requiere mucha reflexión, mucho estudio, ser y mucha historia también. Estudiar, leer, analizar y bueno, todo eso ayuda a tener una perspectiva correcta de lo que uno quiere enseñar. Y bueno, un momento, quiero limpiar aquí. Y listo para presentar defensa y responder a muchas preguntas que muchas personas que no conocen la historia de la fe reformada, la historia de la teología, qué es lo que se enseña, entonces hacen. Entonces, el evangelicalismo de por sí no es reforma, no nace de la reforma, no es parte del grupo de los protestantes, aunque por ahí lo dicen, pero no lo es. Eso parte de los Estados Unidos de América en el siglo XX. Entonces, por eso es que muchos no conocen, cuando se habla de presbiterianismo, de reforma, no conocen, no conocen. Prácticamente muchos que salen del catolicismo van directo a estas sectas y hay un vacío. O sea, ese vacío lo ignoran, pero es un vacío histórico muy importante que se tiene que conocer, se tiene que saber. Y es la verdad, ¿ok? Eso es parte de la verdadera reforma. Eso no lo va a aprender en el evangelicalismo o pentecostalismo, porque no son reformados, son de prácticamente una religión estadounidense del siglo XX que se consolida ahí. Pero para el estudiante serio de teología, de historia, es muy importante que conozca esto. ¿De dónde viene la reforma? ¿Y qué enseña la reforma? Bueno, justamente ese es el propósito por el cual prácticamente hace 7 años, es más, antes de 7 años fue, porque ya por 2011, 12, ya creé esta página, Verdad Bíblica. Mi nombre fue Verdad Bíblica directo, pero Facebook me dice que, que tengo que cambiarlo a mi nombre, por eso van a ver César M. Arévalo, Verdad Bíblica. Pero los que me siguen desde inclusive hace más, que estoy hablando casi 10 años, algunos están aquí, no sé cuántos, y vinieron de ahí muchos, eh, pueden remontarse hasta ese momento, que vayan en mi historia, en mi página, en mi muro, y pongan 2013, 2012, posiblemente vean ahí. Pero el propósito sigue siendo el mismo, educar en teología a los evangélicos y a los pentecostales, porque no conocen reforma. Lo que conocen son de lo que leen en memes, pero eso no es. Estudiar reforma, estudiar historia, lleva tiempo. ¿Ok? Eso no es en 1 hora, en 2 horas, lleva tiempo. Al igual como un doctor en medicina no se hace medicina en un fin de semana, sino que lleva años. Igual, teología es lo mismo. Si usted no lee, no va a saber. Muchos dicen, sí, pero leí, ¿cuál leíste? Y me envían un meme de tres para esto, no es teología. No, pero si aquí lo dice, a ver, enséñame, y me envían por ahí memes de un párrafo. Eso no es teología. Lamentablemente eso no es. Evangelicalismo no enseña a sus adherentes a leer, a culturizarse. ¿Ok? Obviamente, eh, la culpa es compartida de sus líderes y de ellos mismos. Pero ese fue el propósito. Y eso eh, sigue siendo hasta ahora el propósito. Estudiar, conocer la fe reformada. ¿Hay mucho que aprender? Claro que sí.
Somos personas ocupadas y muchas veces no estamos todo el día aquí. Pero el tiempo que estamos aquí, tratemos de aprovechar de una manera sabia para el fortalecimiento de nuestra fe, que es la razón por la cual somos creyentes dentro de esta tradición, diríamos, reformada presbiteriana. Porque hay muchas, y a veces muchos no conocen su fe. Pero en fin, así que voy a dar gracias a Dios, acompáñame en una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Gracias por estar conmigo, Señor, y con todos los hermanos estos años en donde se ha impartido teología, historia, escritura, doctrina. Y te pido, Señor, que nos fortalezcas, me fortalezcas a mí para seguir ayudando, educando y enseñando la verdad de tu palabra, la doctrina de la reforma. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Muy bien, entonces, tema de hoy. ¿Qué tema escogí? Bueno, escogí un tema muy amplio, un tema que ha sido desde sus inicios tema de debate dentro de círculos protestantes, reformados y católicos. Es la justificación por la fe. Es un tema amplísimo. En estos minutos no lo voy a terminar todo. Pero lo que sí quiero hablar es lo que dijeron los reformadores en cuanto a la justificación por la fe. Okay. Primeramente voy a empezar por Juan Calvino. ¿Qué dice justificación? Juan Calvino, humanista, teólogo reformado francés que nació de 1509 al principio del siglo XVI, murió en 1564. Él fue realmente el que impulsó la reforma presbiteriana en Francia, en Ginebra, y de ahí pasó todo Suiza, Inglaterra, Irlanda, Escocia y los Países Bajos, Holanda, y así sucesivamente hasta llegar a los Estados Unidos. Prácticamente Juan Calvino a su muerte dejó un gran legado que hasta ahora se ve en dos cosas, en la religión presbiteriana reformada y en los Estados Unidos de América. Eso es así. Tanto es así que inclusive la reina, los reyes de Inglaterra, todos desde 1707, formaron con Escocia un acta de unión en donde los reyes, ¿no?, prometen proteger y defender la religión verdadera, que es la religión presbiteriana en Escocia. Así lo cumplieron todos los reyes, incluyendo la reina Isabel II, que en paz descanse, que murió hace prácticamente 2 semanas, ¿no? Y su sucesor, que viene a ser su hijo, el rey Charles III, que también en una ceremonia de inauguración en Inglaterra, él repite lo mismo que se acordó por ley en 1707 en el Acta de la Unión, en donde él promete, ¿no?, proteger, defender y avanzar la religión verdadera de Escocia, que es la religión presbiteriana. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es histórico. ¿Okay? Esto es histórico. Y hasta ahora es vigente. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué enseña el presbiterianismo? ¿Cuál es la base en cuanto a su doctrina central, que es la justificación, la cual dentro de la teología católica romana no aceptan, ¿no?, el concepto de justificación del punto de vista reformado presbiteriano? ¿Qué enseña? Bueno, vamos a leer de su fundador, Juan Calvino. Hay otros más. No voy a ser exhausto por el tiempo, pero voy a leer algunas citas de sus libros, de sus obras, que tienen que ver con este tema tan importante de la justificación por la fe. Juan Calvino dice así, y cito: para ser justificado a la vista de Dios, para ser justificado por la fe o por las obras, un hombre se dice que para ser justificado a la vista de Dios, cuando esté en el juicio de Dios, es considerado justo y es aceptado en base a su justicia. Así, nosotros interpretamos simplemente la interpretación como la aceptación con la cual Dios nos recibe dentro de su familia, como que si nosotros fuéramos justos.
Y decimos que esta justificación consiste en el perdón de los pecados y en la imputación de la justicia de Cristo. Ahora, bien interesante, porque Juan Calvino está diciendo que para ser justificado a la vista de Dios, o sea, para ser justificado por fe o por obras, se dice que el hombre tiene que ser justificado cuando en el juicio de Dios es considerado justo y es aceptado en base a su justicia. Ahora, si es así, es realmente imposible, porque no podemos ser justificados por nuestra justicia. Pero dice aquí, simplemente nosotros interpretamos que la justificación como la aceptación con la cual Dios nos recibe en la familia, en su favor, como que si nosotros fuéramos justos. Entiende bien esto, como si nosotros fuéramos justos. ¿Y cómo se dice que es posible esto? Cuando nosotros decimos que esta justificación consiste, uno, en el perdón de los pecados, dos, en la imputación de la justicia de Cristo en nosotros. Eso está en su libro de los institutos, capítulo 3, libro 3, entrada 11, ¿no? Perdón, ese es libro 3, capítulo 11, entrada 2. Aquí está la institución, lo tengo aquí en inglés. Calvino dice lo siguiente, entonces justificar, por lo tanto, es nada más y nada menos que liberar del cargo de la culpa, como si se hubiera probado la inocencia de nosotros. De aquí, cuando Dios justifica a través de la intercesión de Cristo, Él no nos declara justos como en base a la prueba de nuestra inocencia, sino más bien por la imputación de la justicia para que, aunque no es nuestra justicia, nosotros somos considerados justos en Cristo. Esa justicia es de Cristo. Ahora, ¿qué significa imputación? Significa acreditación. Entendámoslo así. Es como, por ejemplo, usted aplica para una tarjeta de crédito. Entonces, cuando usted aplica por una tarjeta de crédito, le dan un límite de crédito. Puede ser, no sé, por ejemplo, en los Estados Unidos lo mínimo son como $500 hasta $10,000 de crédito. En algunos casos es más, pero 500 es lo mínimo. $500, ok. $10,000 significa que usted tiene un buen crédito y se lo dan. Una tarjeta tiene $10,000. Puede viajar, puede comprar, etc. Claro, va a tener que pagarlo después. Pero es dinero que se le acredita a usted sin que usted lo tenga. O sea, por ejemplo, usted tenga $1 y dice, oye, pero yo quiero una tarjeta de crédito. Es como un préstamo, prácticamente. Entonces usted aplica y dice, oiga, quiero una tarjeta de crédito. ¿Por cuánto aplica? Mi límite. Bueno, su límite son $5,000. $5,000 no está mal. Pero ese dinero usted no lo trabajó. Simplemente se lo acreditan a usted. Como si fuera de usted. ¿Por qué digo como si fuera de usted? Porque no es de usted. Es un préstamo. Porque lo que usted gasta, lo va a tener que pagar. Supongamos de los 5,000, usted gasta, digamos, $500. Bueno, le va a llegar la factura al mes y le va a decir, oiga, lo que usted gastó 500 va a tener que pagar. Y le dan opciones. Paga de un solo, 500, o paga a plazos o en pagos. Bueno, lo voy a pagar, no sé, $50 cada mes hasta que complete los 500. Pero recuerde, usted dice, sí, me dieron crédito, o sea, ese dinero no es tuyo, por eso tienes que pagar. Claro, o sea, sí, le dieron los 500, tiene dinero, pero no es de usted. Pero es como si fuera de usted, porque usted usa ese dinero para usted. Entonces, dentro de la justificación, Dios nos dice, son justos por la fe en Cristo, pero no porque somos justos, sino porque por la justicia de Cristo que se nos acredita o se nos imputa a nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesús, se nos perdonan los pecados. ¿Me entiende? Entonces dice aquí Juan Calvino, justificar, dice aquí, no es nada más ni nada menos que librarnos del cargo de la culpa, como si nosotros, nuestra inocencia fue probada, y por lo tanto de aquí Dios nos justifica a través de la intercesión de Cristo, de la intercesión de Cristo. Él no nos libera en base a nuestra inocencia, sino por la imputación de la justicia, o sea, de Cristo, para que no es sobre nuestra justicia que somos justificados, sino somos considerados justos en Cristo. ¿Me entiende? Eso es muy importante. Luego, dice Calvino,
en sus institutos, en el libro 2, capítulo 17, dice así, que Cristo por su obediencia realmente compró y meritó la gracia para nosotros con el Padre. Es exactamente, o se infere o se deduce exactamente de diferentes pasajes de la Escritura. Por ejemplo, que si Cristo fue o ha satisfecho la justicia de Dios por nuestros pecados, si Él pagó la pena que nosotros debemos de pagar, si Él eh, calmó la ira de Dios por su obediencia, en fin, si Él sufrió lo justo por el injusto, la salvación fue obtenida por nosotros por su justicia, el cual es justicia equivalente a mérito. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir Calvino? Que si nosotros creemos en la justicia de Cristo y Dios nos perdona, es como que nosotros hubiéramos hecho mérito para hacerlo. Pero en realidad no hicimos nada. Recuerde el caso del banco. Cuando gastamos el crédito, es nuestro dinero. Pero en realidad no es nuestro dinero. Claro, está su nombre, pero usted sabe que no es su dinero, porque lo que gasta lo va a tener que pagar. Bueno, en el caso de Cristo es parecido, pero no total. ¿Por qué? Porque aunque es la justicia de Cristo que se nos imputa, nosotros no tenemos ahora que pagarle nada a Cristo. O sea, no vas a decirle, bueno, mira Jesús, gracias por darnos tu justicia. Ahora, ¿cómo te pago lo que me diste? No nos cobra nada. O sea, a diferencia de una tarjeta de crédito que tenemos que pagar, en el caso de la justificación no tenemos que pagar nada, porque es imposible. No podemos pagar. Esa es la gran diferencia. En una tarjeta de crédito tienes que pagar cualquiera lo que gastas. Hay gente que dice, tengo $5,000, voy a gastar, y al final le llega la factura, tienes que pagar 1,000 al mes, y no puede porque apenas hace 600 al mes. ¿Cómo va a pagar? O sea, como se dice, se echó la soga al cuello. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se tiene crédito. Bueno, en el caso de Jesús es parecido, en el sentido que nos acredita una justicia que no es de nosotros. Pero cuando nos lo da, no tenemos que pagar esa justicia para Jesús otra vez. Uno, porque no podemos, y dos, porque es por gracia. En el caso de la tarjeta de crédito no es por gracia. Parece que es por gracia, pero no es. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar. Gracia sería que, mire, ¿sabe qué? Le doy un préstamo de 5,000, pero ¿sabe qué? No nos tiene que pagar. Oiga, imagínese. Oiga, si los bancos hicieran eso, ya no serían bancos. Pero es la verdad, así es. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Ahora, Pablo, el testimonio de Pablo es que nosotros somos reconciliados con Dios y somos recibidos a través de la muerte de Jesús. Fíjese, ¿ok? Pero no hay lugar para reconciliación, al menos donde la ofensa ha precedido. El significado, por lo tanto, es que Dios, a quien nosotros Dios nos odiaba a través del pecado, se le apaciguó por la muerte de su Hijo y hizo propiciación para nosotros. O sea, estamos bajo la ira de Dios porque somos pecadores. Pero ¿cómo Dios entonces nos acepta? Por la muerte de Cristo. Porque Él muere por nosotros. Al morir Él por nosotros, Él es nuestra propiciación. O sea, cubre nuestras culpas por su sangre. Entonces Dios ahí nos perdona. ¿Se dan cuenta? Pero ahí no queda todo. Dice ahí, y por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores, o sea, Adán. Así, por la obediencia de uno, o sea, Jesús, su obediencia de Jesús, muchos somos hechos justos. Eso está en Romanos 5:19. Ahora, bien interesante, porque eso nos está diciendo exactamente lo que es el corazón de la justificación. Por Adán los hombres somos hechos pecadores, pero por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? No es Mahoma, no es Buda, no es nadie, ningún hombre mortal, ni la Virgen María. Es Jesucristo. Nadie más y nadie menos. Solamente Él, su muerte, es la propiciación por nuestros pecados. Él murió por nosotros. Nadie más. Esta es la doctrina reformada presbiteriana que hemos creído y creemos. Así,
por la muerte de Adán somos alienados de Dios, o sea, alejados. Y estamos destinados a la destrucción. Pero por la obediencia de Cristo nosotros estamos restaurados a su favor como si fuéramos justos. El futuro, entonces, el tiempo del futuro del verbo no excluye la justicia presente, como si aparentemente aparece en el contexto, porque él previamente ha dicho, el regalo libre es que de muchas ofensas eso genera la justificación. O sea, es por gracia. Somos justificados por gracia. Quiere decir perdón de los pecados, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Recuerde la tarjeta de crédito. En la tarjeta de crédito a usted le dan un dinero que usted no trabajó por eso. Sí, usted sabe, ya tengo crédito de 5,000, puedo viajar. Sí, pero cuando compra el pasaje, la factura le viene al mes y le dice, bueno, vas a tener que pagar. O sea, en realidad no es por gracia. En el caso de Cristo se nos acredita también algo así. Una salvación que no merecemos, una justicia que no es de nosotros. Pero hay una gran diferencia. No tenemos que pagar esa justicia que nos da. O sea, Jesús no va a venir al mes y nos va a decir, a ver, usted, yo le di justicia, ahora va a tener que pagarme ahora. No, no existe eso. Eso ya por fe es de nosotros, por la fe en Cristo. Juan Calvino dice lo siguiente, los sofistas, aquellos que juegan, ¿no?, corrompiendo la escritura, aquellos que manipulan la escritura, ¿no?, pensando de una manera estéril, dice, ellos creen que pueden ellos evadir lo que la Biblia enseña, dice, porque de acuerdo a ellos, el hombre es justificado por la fe y por las obras. Mira, esto está tremendo, escuche bien. Él llama aquí los sofistas, aquellos que usan cierto método de lógica, pero el sofismo prácticamente significa que no es lógica, es una falsa lógica. ¿Ok? Entonces ellos manipulan textos de la Escritura para tratar de hacer de entender que la justificación realmente es por dos, fe y obras, ¿no? Con tal que ellos eh, con tal que ellos dicen que esas obras no son de ellos, pero es un don de Cristo y el fruto de su regeneración. O sea, ¿por qué dice Calvino esto? Porque habían aquellos que decían, bueno, no solamente es justificación por fe, es justificación, fe y obras. Santiago capítulo 2 dice eso. Pero lo que dice Santiago en realidad, aunque es cierto, lo que está diciendo es la verdadera fe en opuesto a la falsa fe. ¿Cómo sabemos eso? Porque pone dos ejemplos. Uno, Satanás cree y tiembla. Oiga, si Satanás cree y tiembla, la pregunta es, ¿y por qué no es salvo? Bueno, porque no es su fe de salvación. Él cree que existe Dios, pero no cree para salvación. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, aquel que dice, bueno, le ve a un hombre hambriento, de frío, le dice, bueno, Dios va a suplir tus necesidades. ¿Ok? Sí, la Biblia dice eso, pero en ese momento está con hambre, en ese momento tiene frío. Entonces Santiago dice, ¿de qué vale esa fe de ese hombre que dijo eso? Si no le alimenta o le da abrigo al prójimo. Esa fe es muerta. Entonces de ahí deduce, por lo tanto, fe sin obras es muerta, lo cual tiene razón. Ahora, no está diciendo de que la justificación incluye las obras. Lo que está diciendo es que la fe verdadera incluye obras, que es diferente. Como sabemos, repito el ejemplo otra vez. El ejemplo de Satanás que cree, pero su fe no le salva. Es imposible que Satanás crea, bueno, ¿saben qué? Yo creo en Dios, por lo tanto voy a hacer buenas obras ahora. Yo soy malo, pero bueno, pues ya que creo, soy Satanás el bueno. Yo también les ayudo a ustedes, ¿ok? ¿Se imagina que Satanás diga, soy Satanás el bueno, porque yo creo en Dios, o sea, soy bueno? No me echa la culpa a mí si algo pasa, yo soy bueno, yo creo en Dios. No existe eso. Totalmente contradictorio en la teología cristiana, que Satanás sea bueno. Pero al mismo tiempo también aquellos que dicen creer en Dios, pero no hacen o no demuestran la evidencia de esa fe, ¿de qué vale esa fe? Eso no es la fe reformada. Eso no es la fe presbiteriana. La fe presbiteriana se evidencia por obras. Eso es así. Eso lo dice la Biblia y eso nosotros le enseñamos. Así que la idea de aquellos que dicen, bueno, solamente por obras y nada más por obras, bueno, depende a qué se refiere. Tiene que haber evidencia de esa fe. Santiago lo dice.
¿Ok? ¿De qué vale que tú digas, oh, yo tengo fe en Dios? Oh, qué bien, un abrazo, dame la mano y hermano serás. Sí, pero ay, ese hombre tiene hambre, o ese hombre por ahí, por acá, por allá, o ayudar. No, que Dios les va a bendecir. Ahora, lo que Santiago está apuntando es esto. Tu fe nadie lo mira. O sea, ustedes no saben cómo es mi fe. O sea, nadie puede mirar mi mente o mi corazón, decir, a ver, tiene o no fe. No, no es. Pero lo que sí puede mirar son las obras de lo que uno hace, porque es visible. A eso se está refiriendo Santiago. Si los hombres no miran la evidencia de tu fe, ¿de qué sirve? Y pone el ejemplo. Uno puede decir, muéstrame tu fe sin tus obras. Es imposible. O sea, ¿cómo voy a mostrarme tu fe sin tus obras? Yo no sé. Yo no sé lo que está en tu mente. Y el otro va a decir, pero yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Oh, ok, no veo tu fe, pero puedo ver tus obras. A eso se refiere Santiago, a que la verdadera fe produce obras. ¿Se dan cuenta? Ahora, otra cosa muy importante, vamos a avanzar. Eh, Calvino dice lo siguiente, dice, ¿puede la justificación de los publicanos tener otro significado? Está eso en Lucas 17. ¿Puede la justificación de los publicanos tener otro significado que la imputación de la justicia cuando ha sido liberado o libremente aceptó a Dios? Y, dice, desde el debate es referente a la propiedad de la palabra, cuando Cristo es declarado por Pablo ser nuestra justicia y santificación. Una distinción es ciertamente deducida entre estas dos cosas, aunque los padres de Trento lo confunden. Los padres de Trento se están refiriendo al Concilio de Trento, que estuvo en el siglo XVI del Concilio Vaticano, cuando ellos realmente responden al avance de la Reforma. ¿Ok? Y este es un tema también muy amplio. Este es un tema muy amplio. Esto es teología. ¿Ok? Eh, Nosotros creemos que la justificación es por la pura fe en Jesucristo, por los méritos de Cristo, no por uno. El perdón de los pecados y la imputación de los méritos de Cristo nos hace, Dios nos ve como si fuéramos justos, ¿no? Pero a partir de ahí, entonces nuestra vida de santidad comienza a crecer. Para el catolicismo, la justificación y la santidad es lo mismo, y tienen que ir creciendo paulatinamente. O sea, es un tema de debate. No es el debate ahora, estamos solamente mencionando el concepto de justificación dentro de la Reforma. ¿Qué más? Juan Calvino dice, ah, dice, mientras yo estoy de acuerdo que nunca nosotros vamos a ser recibidos en el favor de Dios, sin ser al mismo tiempo regenerados a la santidad de vida, es también falso decir que algo de la justicia de Dios o la justificación consiste en alguna cualidad o en el hábito por el cual o una costumbre que reside en nosotros. O sea, Calvino dice, es cierto, nosotros no vamos a ser recibidos en el favor de Dios sin ser regenerados. Pero al mismo tiempo, es falso decir somos justificados por algo que tenemos nosotros de justos. Eso es imposible. No podemos ser justificados de esa forma. ¿Qué más dice Calvino? Dice, es como que ellos, o sea, en el Concilio de Trento, de los católicos, dirían que el perdón de los pecados no puede ser, ¿no? No servido del arrepentimiento. Y por lo tanto, arrepentimiento es parte de ello, o sea, arrepentimiento es parte del perdón de los pecados. El único punto que está en debate es cómo nosotros somos considerados justos en la vista de Dios y dónde nuestra fe, por el cual solamente nosotros obtenemos la justificación, debería de buscarse. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo aquí es que está refutando lo que dice Trento,
basado en el hecho de que la justificación es un acto de Dios. Y que tal vez, y que la única condición es nuestra fe, que es un don de Dios. Entonces, en base a nuestra fe, Dios nos justifica, nos perdona de nuestros pecados y al mismo tiempo aplica la justicia de Jesucristo a nosotros, como si nosotros fuéramos justos. Pero como dijo al principio, antes de eso, la justificación es el principio, porque de ahí viene una vida de obediencia. Algo interesante ahí que muchos no entienden. Nosotros los presbiterianos creemos, si uno dice creer en Dios, pero no hay vida de obediencia, posiblemente no es salvo. Eso es muy importante. Esa parte no la entienden muchos porque no le enseñan la mayoría de evangélicos. Bueno, no es que la mayoría, los evangélicos no son reformados, entonces no entienden la teología reformada. Y muchos de los que se llaman reformados no entienden esa parte, especialmente presbiterianos. Pero eso es lo que nosotros creemos. Ok. ¿Qué más? Eh, Dice Calvino, hay otro más, vamos a ver. Ok, Calvino dice, nosotros realmente reconocemos con el apóstol Pablo que la única fe que justifica es aquella la cual trabaja por amor. Eso está en Gálatas 5:6, cuando dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión cuenta en algo, pero solamente la fe que trabaja por el amor. ¿Qué es lo que está diciendo? Claro, porque en el tiempo, en los Gálatas, por ejemplo, estaban los judaizantes que decían, bueno, somos justificados si somos circuncidados, o sea, guardando la ley. Algunos gentiles o paganos decían, no hay necesidad de guardar la ley. O sea, nosotros somos justificados aún así, sin ser circuncidados. Pablo dice, no, no. Que tú seas circuncidado o no, no significa que tú eres justificado por esos dos hechos. O sea, si tú crees que no eres circuncidado y eres justificado por eso, no. Y si tú crees que eres circuncidado y justificado por eso, tampoco. Y Pablo dice aquí, no, sino aquella fe que trabaja o opera por el amor. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque el amor actúa. La forma de fe salvadora no es aquella que dice yo solamente creo. Recuerda lo que dice Santiago. Satanás dice lo mismo. Sino aquella que se evidencia a través de obras de amor. Eso es así. Eso enseña la Biblia, estamos leyendo ahí. Y dice, pero el amor no nos da el poder justificatorio. Tampoco es un medio de justificación. Solamente consiste en traer a nosotros o en comunicarnos con la justicia de Cristo. Nada más. Claro, porque recuerde, la justificación, la fe justificación, nadie mira eso. Nadie le puede decir, mira, aquí tengo la justificación, aquí está. O sea, no se puede mirar la justificación, no se puede ver la fe, tampoco el amor. Entonces, ¿cómo sabemos? Por obras de amor. Y obras de amor es ayuda. ¿Se dan cuenta? Así de simple. Bien, ¿qué más? Heinrich Bullinger, gran amigo de Juan Calvino, otro reformador, increíble, dice así, bueno, así como tan a menudo como el hombre piadoso lee que nuestras propias obras justifican, que nuestras propias obras son llamadas justicia, que se nos da la recompensa de la vida eterna en base a nuestras obras. No lo hace, dice, para que nosotros nos llenemos de orgullo, fíjese, sino para que no nos olvidemos los méritos de Cristo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Bullinger? Bullinger no niega
Las buenas obras dentro de la fe que justifica. Lo que él asegura es que si lo hacemos no es para que nosotros nos llenemos de orgullo, arrogancia, decir, oh, mira, mira mis buenas obras, yo soy justificado porque hice esto, esto, esto. No, dice Bullinger. Bullinger dice, es para no olvidarnos de los méritos de Cristo en nosotros, lo cual es correcto. O sea, el que si hacemos por amor, no es porque, mira, yo hice esto y bueno, pues como hice esto, Diosito lo sabe. No, no existe eso. Lo hacemos por la justicia de Cristo, por la obediencia, así como lo hizo Abraham. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo muy, muy, muy importante. Un momento, 22. Voy a leer algo de las confesiones. Está en, a ver, capítulo 22. Esta es la confesión belga. Y está abriendo aquí. Muy bien, vamos a buscar artículo 22. ¿Dónde está? Artículo 18, 20, 22. La justicia de la fe. Escuchen bien. Creemos que, esta es teología reformada, a fin de que adquiramos el verdadero conocimiento de este gran misterio del Espíritu Santo, enciende en nuestros corazones una fe verdadera, la cual abraza a Jesucristo con todos sus méritos y lo hace suya. Y ya no busca ya no busca ninguna otra cosa fuera de él, porque debe necesariamente deducirse que o bien todo lo que se requiere para nuestra salvación no se halla en Cristo, o bien si todo está en él, que aquellos que tienen a Cristo por la fe tienen una salvación completa. ¿Ok? Por lo tanto, afirmar que Cristo no es suficiente, sino que se necesita algo más, es la más grande blasfemia en contra de Dios, porque entonces resultaría que Jesucristo es nada más que un Salvador a medias. Por lo tanto, decimos justamente con Pablo que estamos justificados por la sola fe o por la fe sin las obras. No obstante, no queremos decir, hablando de verdad, que es la fe por sí misma la que nos justifica, pues la fe es solo un instrumento exacto por el cual abrazamos a Cristo, quien es nuestra justicia. Pero Jesucristo es nuestra justicia al proporcionarnos a todos nosotros sus méritos y todas sus obras santas que hizo para nosotros y en nuestro lugar. Y la fe es un instrumento que nos mantiene en comunión con Él y con todos sus beneficios. Cuando hacemos estos beneficios, son más que suficientes para absolvernos de nuestros pecados. Ahora, esto es muy importante porque aquí la confesión de Bélgica nos está hablando de lo que es la justificación de fe en su asunto epistemológico, soteriológico. No somos justificados fe más obras, porque es importante, porque es imposible que nuestras obras no justifiquen. Pero esa fe no es muerta. Porque si fuera así, entonces Satanás también que cree sería justificado. Ese es el argumento ahora entiende el argumento de Santiago, porque muchos se confunden. Lutero odiaba el libro de Santiago, porque Lutero malentendió lo que es la justificación por la fe. O sea, Lutero no creía en muchos libros, no creía en Santiago ni en Apocalipsis. O sea, era su interpretación privada, pero estuvo equivocado él. Porque él al leer esa parte pensaba que eso estaba en contra de lo que la Biblia dice o Pablo decía, lo cual no es así, porque Santiago está diciendo lo que es la verdadera fe. Por eso dice, que te vale decir tú crees si en realidad no evidencia lo que crees. Obvio. Y eso es inspirado por el Espíritu Santo. Si nosotros creemos que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, bueno, eso también. Y les recomiendo que lean Santiago para que nosotros estemos bien centrados en lo que es realmente la verdadera fe. En el mismo
Confesión, artículo 23, dice así. Creemos que nuestra bendición se encuentra en el perdón de nuestros pecados a causa de Jesucristo, y que en esto está contenida nuestra justicia delante de Dios, tal como David y Pablo nos enseñan, cuando declaran benditos a aquellos a quienes Dios les otorga justicia aparte de las obras. Y el mismo apóstol dice que somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por lo tanto, nos asimos de este fundamento, que es firme para siempre, dando toda la gloria a Dios, mostrando humildad, reconociéndonos tal como somos, sin reclamar nada por nuestros propios méritos, sino más bien apoyándonos y descansando sobre la sola obediencia de Cristo crucificado, quien vino a ser nuestro cuando creímos en Él. Esto es suficiente para cubrir todos nuestros pecados y para que estemos confiados, liberando la conciencia del temor, del pavor y terror de acercarnos a Dios, sin hacer lo que nuestros primeros padres hicieron, Adán y Eva, quienes temblando trataron de cubrirse con hojas de higuera. De hecho, si tuviéramos que aparecer ante Dios confiando, no importa cuán poco, en nosotros o en alguna otra criatura, entonces, ay de nosotros, seríamos consumidos. Por lo tanto, todos deben decir con David, Señor, no juzgues a tu siervo, pues ante ti nadie es justo. Y termina. Ahora, interesante aquí porque aquí está remarcando exactamente lo que es la justificación y que el hombre no se puede realmente justificar por sí mismo ante Dios por sus propios méritos. Ahora, la misma confesión, artículo 24. Creemos que esta fe verdadera, producida en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, nos regenera y nos convierte en nuevas criaturas, haciéndonos vivir una vida nueva, liberándonos de la esclavitud del pecado. Ahora, aquí está la clave. Mire, reconocemos y creemos que esta fe verdadera, producida en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, nos regenera y nos convierte en nuevas criaturas. Por lo tanto, escuche bien, la fe que justifica está lejos de hacer que la gente se ponga indiferente. ¿Se dan cuenta? O sea, usted dice, oh, yo soy creyente, pero la gente no mira su fe. Cuando usted camina no va a decir, mira, ahí está su fe. ¿Dónde? Está en el pelo. Ahí dice fe. No dice eso. Nadie sabe si usted o no es creyente. Tal vez pueden decir que creen en Dios, pero no saben a cuál religión, que es católico, pentecostal, reformado, testigo de Jehová, mormón, adventista, cualquier secta vida por haber, iglesia para de sufrir. ¿Qué secta es? ¿En cuál secta cree? Porque no saben. Así es. Hay tantas sectas que ya no se sabe quién es quién, ¿no? Y dice, por lo tanto, la fe que justifica está lejos de hacer que la gente se ponga indiferente hacia una forma de vida piadosa y santa. O sea, quiere decir que una fe que justifica lleva una vida santa. Es lo que está diciendo. Todo lo contrario, la fe trabaja de tal forma dentro de ellos que aparte de la fe jamás harán ni siquiera una sola cosa movida por el amor de Dios. Ahora es bien importante, si bien es cierto, las obras evidencian la fe, esas obras de nada sirven si no hay fe. Obviamente. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Gálatas? La fe que obra por el amor. O sea, el amor obra, pero obra porque hay fe. O sea, el amor no obra porque apareció. No. Entonces, lo que está diciendo la confesión aquí es eso. La fe trabaja de tal forma de ellos que aparte de la fe jamás ni siquiera una sola cosa movida por el amor de Dios, sino solo por el amor a sí mismos y el miedo a ser condenados. De modo que es imposible que esta fe santa quede sin fruto en el ser humano, puesto que no hablamos de una fe vacía, sino de la Escritura, lo que la Escritura enseña y llama. La fe que actúa mediante el amor, justo está mencionando lo que estamos hablando, la cual mueve a la gente a que por sí mismos hacen las obras que Dios ha mandado en su palabra, ha mandado.
mandamiento, no sugerido. O sea, no se puede decir, bueno, él dijo, no sugirió. O sea, que a ver qué pasa. No, es mandato. Mandato, mandato. Repita, mandato, mandato, porque así hay que verlos. Estas obras que proceden de la buena raíz de la fe son buenos aceptables para Dios, ya que están todas santificadas por la gracia de Dios. No obstante, no se toman en cuenta para nuestra justificación, porque somos justificados por la fe en Cristo. Incluso antes de que hagamos buenas obras, de otra manera no serían buenas. Del mismo modo que el fruto de un árbol no podría ser bueno si el árbol no es bueno primero que todo. Claro, lo que estoy diciendo aquí es que, si bien es cierto, hay una evidencia, no es la evidencia la que nos justifica. ¿Se dan cuenta? ¿Debe haber evidencia? Sí. ¿Nos justifica eso? No. Es como decir, mira, qué bonito fruto. Ese fruto es bueno. ¿Y de dónde viene? Del árbol. Oh, entonces el fruto hace que el árbol sea bueno. No, es al contrario. El buen árbol hace que tenga buen fruto. Así. ¿Qué más? Así que hacemos buenas obras, pero no para acumular méritos. Porque, ¿qué méritos tendríamos? Más bien, estamos en deuda con Dios por las buenas obras que hacemos. ¿Se dan cuenta de la tarjeta de crédito? Oiga, tú tienes $5,000 en crédito. ¡Wow! $5,000 en crédito. Haga en su moneda de su país para que vea cuánto es. Sí, pero recuerda, si tú gastas, me pagas. Sí es. Sí, o sea, si me compro un carro, el carro es tuyo, pero lo que gastaste, me pagas. O sea, en realidad no es gratis. Bueno, en este caso, de lo que nos acredita a nosotros la justicia de Cristo, Jesús no nos viene a cobrar y decir, a ver, bueno, ya tienes 20 años de ser justo y pues ya tienes que pagarme. No existe eso. No, no existe eso. Es imposible pagarlo a Jesús, primeramente. No. El creer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad es lo que dice Pablo. Grabando lo que se ha escrito. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir somos siervos inútiles. Mandado. O sea, hacemos lo que se nos manda. ¿Por qué inútiles? Porque no nace de nosotros el hacer algo bueno. Se nos tiene que mandar para hacerlo. Por eso somos inútiles. Solamente hacemos lo que se nos manda. ¿Ok? Solamente hemos hecho es cumplir con nuestro deber. Nada más. O sea, de que es imposible decir, mira que yo hice esto bueno, pero qué importante soy yo. No, hiciste lo que tenías que hacer, nada más. Nada más. Es como que usted gasta la tarjeta de crédito y dice, uy, ya pagué mi tarjeta de crédito, pero tenías que pagarlo, ¿no? Bueno, sí, entonces, ¿cuál es la gran cosa? Tenías que pagarlo. No es que tenías la opción de no pagarlo. Tenías que pagarlo. Entonces, ¿de qué te felicitas? Si era una deuda que tenías que pagar. Algo así. ¿Se dan cuenta? O sea, utilizo esto de la tarjeta de crédito para hacernos entender lo que es. Sin embargo, no queremos negar que Dios recompensa las buenas obras. Pero por su gracia que corona estos dones. Oh, ok. Lo que quiere decir aquí que aunque las obras no es parte de la fórmula de la justificación, Dios premia las buenas obras y recompensa. Además, aunque hagamos buenas obras, no basamos nuestra salvación en ellas, porque no podemos hacer ninguna obra que no esté contaminada por nuestra carne y digna de castigo. Claro, lo que está diciendo aquí la confesión es que sí hay obras que uno hace, o hay personas que no son creyentes y hacen buenas obras, ¿no? Pero aún así esas buenas obras tienen un elemento de pecado, porque no nacen de un hombre perfecto o una mujer perfecta. Y si incluso fuésemos capaces de realizar una buena obra, la memoria de un solo pecado es suficiente para que Dios rechace tal obra. O sea, claro, porque recuerde, la única forma de que nuestras obras nos justifiquen es no cometer pecado ni en palabra, ni en pensamiento, ni en acción. Eso es imposible. ¿Recuerda lo que dice Santiago? El que dice que guarda toda la ley, pero se hace culpable de uno, es como que violó toda la ley. O sea, el que dice cumplí 9, me falta uno y ahí falló, o ya no, por más que haya cumplido 9, el resultado no cumplió la ley, se acabó. No puede decir, mira, yo cumplí 9 menos 1, no existe eso.
No existe cumplir 9 menos 1. Simplemente no lo cumpliste. Así que siempre estaríamos en deuda, echados de aquí para allá, sin ninguna certeza. Y nuestras pobres conciencias estarían atormentadas todo el tiempo, si no descansan en el mérito del sufrimiento y la muerte de nuestro Salvador. Y aquí quiero terminar. Hay más, o sea, esta es simplemente la primera parte. Faltan como unas 30 páginas más, pero no me va a alcanzar. Entonces, la justificación por la fe es simplemente la obediencia de Cristo a su Padre por nosotros. Y cuando nosotros nos arrepentimos, el sacrificio de Cristo aplaca la ira de Dios. Cuando creemos en Él, entonces su justicia de Jesús se nos aplica a nosotros y Dios nos mira como si fuéramos justos. Porque alguien tiene que hacerlo. Y eso fue prefigurado durante todo el tiempo de Moisés, cuando traían todos los días para ofrecer sacrificios. Y la sangre de toros cabríos, toros o machos cabríos que nunca en realidad quitaban el pecado, porque nunca quitaron el pecado. O sea, sacrificaron a miles, tal vez millones de corderitos y nunca quitó el pecado. Solamente apuntaba en el futuro al verdadero Cordero de Dios, como dice Juan, que quita el pecado del mundo. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por esos años en donde tú realmente me has ayudado y también a los hermanos a conocer el Evangelio y va a seguir más. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros hoy y para siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Amén. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes.